Condiciones de una buena oración. En verdad os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Tal es la bella promesa, tal es la bella promesa que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos concederá todo cuando le pidamos, pero debemos entender que con la condición de que recemos con las debidas disposiciones. Ya lo dijo el apóstol Santiago. Si pedís y no lo alcanzáis, lo que pedís es porque pedís malamente. Y San Basilio, apoyado en esta sentencia del apóstol, escribe: si alguna vez pediste y no recibiste, fue seguramente porque pediste con poca fe y poca confianza, con pocas ansias de alcanzar la divina gracia, porque pediste cosas no convenientes o porque no perseveraste en la oración hasta el fin. Santo Tomás reduce a 4 las condiciones para que la oración sea eficaz. Se dice por quién hemos de pedir. Primero, pedir por uno mismo. La primera condición de la oración, dice el doctor Angélico, es que pidamos por nosotros mismos. Sostiene, en efecto, el santo doctor que nadie puede alcanzar para otro hombre la vida eterna, ni por tanto las gracias que conducen a ella a título de justicia. Es condigno, como dice la teología. Y advierte además esta razón, que la promesa que hizo el Señor a los que rezan es solamente a condición de que recen por ellos mismos y no por los demás. David Bovis: a vosotros se os dará. Hay sin embargo muchos doctores que sostienen lo contrario, tales como Cornelio Alápide, Silvestre, Toledo, Haberts y otros, y se apoyan en la autoridad de San Basilio, el cual afirma categóricamente que la eficacia de la oración es infalible, aunque recemos por otros, con tal que ellos no pongan algún impedimento positivo. Se apoya en las Sagradas Escrituras que dicen: orad los unos por los otros para que seáis salvos, que es muy poderosa ante Dios la oración del justo. Y todavía es más claro lo que leemos en San Juan: el que sabe que su hermano ha cometido un pecado, ruegue por él, y Dios dará la vida al que peca, no de muerte. Comentando estas palabras San Agustín, San Beda y San Ambrosio dicen: aquí se trata del pecador que se empeña en vivir en impenitencia, o sea, en la muerte del pecado. Pues para los obstinados en la maldad se necesita una gracia del todo extraordinaria. A los pecadores que no son culpables de tan grande maldad podemos salvarlos con nuestras acciones. Y así lo aseguran, apoyados en esta solemne afirmación del apóstol San Juan: reza, y Dios dará la vida al pecador. Lo que en todo caso está fuera de duda es que las oraciones que hacemos por los pecadores, a ellos les son muy útiles y agradan mucho al Señor. Y no pocas veces se lamenta el mismo Salvador de que sus siervos no le recomiendan bastante los pecadores. Así lo leemos en la vida de Santa María Magdalena de Pasis, a la cual dijo un día Jesucristo: mira, hija, cómo los cristianos viven entre las garras de los demonios. Si mis escogidos no los libran, con sus oraciones serán totalmente devorados. Muy especialmente pide esto nuestro Señor Jesucristo a los sacerdotes y religiosos. Por esto, la misma santa hablaba así a sus monjas: hermanas, Dios nos ha sacado del mundo no solo para que trabajemos por nosotros, sino también para que aplaquemos la cólera de Dios en favor de los pecadores. Otro día dijo el Señor a la misma Santa Carmelita: a vosotras, esposas predilectas, os he confiado la ciudad de refugio, que es mi sagrada pasión. Encerraos en ella y ocupaos en socorrer a aquellos hijos que perecen, y ofreced vuestra vida por ellos. Por esto la santa, inflamada de caridad, 50 veces al día ofrecía a Dios la sangre del Redentor por los pecadores, y tanto se consumía en las llamas de su devoción que exclamaba: qué pena tan grande, Señor, ver que podría, muriendo, hacer bien a vuestras criaturas y no poder morir. En todos sus ejercicios de piedad encomendaba al Señor la conversión de los pecadores. Y leemos en su biografía que ni una sola hora
del día pasaba sin rezar por ellos. Levantábase muchas veces a medianoche y corría a rezar ante el sagrario por los pecadores. Un día la hallaron llorando amargamente. Le preguntaron la causa de su llanto y contestó: lloro porque me parece que nada hago por la salvación de los pecadores. Llegó hasta ofrecerse a sufrir las penas del infierno, con la sola condición de no odiar allí al Señor. Próbola el Señor con grandes dolores y penosas enfermedades. Todo lo padecía por la conversión de los pecadores. Rezaba de modo especial por los sacerdotes, porque sabía que su vida santa era salvación de muchos, y su vida descuidada, ruina y condenación de no pocos. Por eso pedía al Señor que castigase en ella los pecados de los desgraciados pecadores. Señor, decía, muera yo muchas veces y otras tantas torne la vida hasta que pueda satisfacer por ellos a vuestra divina justicia. Por este camino salvó muchas almas de las garras del demonio, como lo leemos en su biografía. Aunque he querido hablar más extensamente del celo de esta gran santa, puede muy bien decirse lo mismo de todas las almas verdaderamente enamoradas de Dios, pues todas ellas no cesan de rogar por los pobres pecadores. Así ha de ser, porque el que ama a Dios comprende el amor que el Señor tiene a las almas y lo que Jesucristo ha hecho y padecido por ellas. Y a la vez se da cuenta de las grandes ansias que tiene ese divino Salvador de que todos recemos por los pecadores. Y entonces, ¿cómo es posible que vea con indiferencia la ruina de esas almas desgraciadas que viven sin Dios y esclavas del infierno? ¿Cómo no se sentiría movida a pedir al Señor que dé a esas desventuradas luz y fuerza para salir del estado lastimoso en que viven y duermen perdidas? Es verdad que el Señor no ha prometido escucharnos cuando aquellos por quienes pedimos ponen positivos impedimentos a su conversión, mas no lo es menos que Dios, por su bondad y por las oraciones de sus siervos, da muchas veces gracias extraordinarias a los pecadores más obstinados, y así logra arrancarlos del pecado y ponerlos en el camino de la salvación. Por lo tanto, cuando digamos u oigamos la Santa Misa en la comunión, en la meditación y cuando visitemos a Jesús sacramentado, no dejemos de pedir por los pobres pecadores. Afirma un sabio escritor que quien más pide por los otros, más pronto verá oídas las plegarias que haga por sí mismo. Dejemos a un lado esta breve digresión y sigamos explicando las condiciones que exige Santo Tomás para que sean eficaces nuestras oraciones. Hay que pedir cosas necesarias para la salvación. La segunda condición que pone el angélico es que pidamos cosas que sean convenientes y necesarias para nuestra salvación. Pues la promesa que nos hizo el Señor no es de cosas exclusivamente materiales y que no son convenientes para la vida eterna, sino de aquellas gracias que necesitamos para ir al cielo. Dijo el Señor que pidiéramos en su nombre. Y comentando estas palabras, San Agustín dice claramente que no pedimos en nombre del Señor cuando pedimos cosas que son contra la salvación. Pedimos no pocas veces a Dios bienes temporales y no nos escucha. Dice el santo que esto es disposición de su misericordia, porque nos ama y nos quiere bien. Y da esta razón: lo que al enfermo conviene, mejor lo sabe el médico que el mismo enfermo. Y el médico no da al enfermo cosas que pudieran serle nocivas. ¿Cuántos que caen en pecados, estando sanos y ricos, no caerían si se encontraran pobres y enfermos? Y por esto cabalmente algunos que le piden salud del cuerpo y bienes de fortuna se los niega el Señor. Él porque los ama y sabe que aquellas cosas serían para ellos ocasión de pecado o de vivir vidas de tibieza en la vida espiritual. No queremos decir con esto que sea falta pedir cosas convenientes para la vida presente. También las pedía el sabio en las Sagradas Escrituras. Dame tan solo, Señor, las cosas necesarias para la vida cotidiana. Tampoco es defecto, como afirma Santo Tomás,
tener por esos bienes materiales una ordenada solicitud. Defecto sería si miráramos esas cosas terrenales como la suprema felicidad de la vida y pusiéramos en su adquisición desordenado empeño, como si en tales bienes consistiera toda nuestra felicidad. Por eso, cuando pedimos a Dios gracias temporales, debemos pedirlas con resignación y a condición de que sean útiles para nuestra salvación eterna. Si por ventura el Señor no las concediera, estemos seguros que no las niega por el amor que nos tiene. Si por ventura el Señor no las concediera, estemos seguros que nos las niega por el amor que nos tiene, pues sabe que serían perjudiciales para nuestro progreso espiritual, que es lo único que merece consideración. Sucede también a menudo que pedimos al Señor que nos libre de una tentación peligrosa, mas el Señor no nos escucha y permite que siga la guerra de la tentación. Confesemos entonces también que lo permite Dios para nuestro mayor bien. No son las tentaciones y malos pensamientos los que nos apartan de Dios, sino el consentimiento de la voluntad. Cuando el alma en la tentación acude al Señor y la vence con el socorro divino, ¿cómo avanza en el camino de la perfección? ¿Qué fervorosamente se une a Dios? Y por eso cabalmente no la oía el Señor. ¿Cómo pedía el Señor que le quitara las graves tentaciones que le perseguían? Contestóle el Señor: te basta mi gracia. Así lo confiesa él mismo en la carta a los Corintios. Para que las grandezas de las revelaciones no me envanezcan, se me ha dado el estímulo de la carne, que es como un ángel de Satanás que me abofetea. 3 veces pedí al Señor que le apartase de mí, y respondióme: te basta mi gracia. Lo que debemos hacer en la tentación es clamar a Dios con fervor y resignación, diciéndole: libradme, Señor, de este tormento interior, si es conveniente para mi alma. Y si queréis que siga, dadme la fuerza de resistir hasta el fin. Debemos decir a este respecto con San Bernardo, que cuando pedimos a Dios una gracia, Él nos da esa gracia u otra mejor. A veces permite que nos azoten las tempestades para que de esta manera quede afirmada nuestra fidelidad y mayor ganancia de nuestro espíritu. Parecía que estaba sordo a nuestras plegarias, pero no es así. Al contrario, estemos ciertos de que en esos momentos se halla muy cerca de nosotros, fortificándonos con su gracia para que resistamos el ataque de nuestros enemigos. Así muy cumplidamente nos lo enseña el salmista con estas palabras: en la tribulación me invocaste y yo te libré. Te oí benigno en la oscuridad de la tormenta. Te probé junto a las aguas de la contradicción. Hay que orar con humildad. Escucha el Señor bondadosamente las oraciones de tus siervos, pero solo de sus siervos sencillos y humildes, como dice el salmista. Miró el Señor la oración de los humildes, y añade el apóstol Santiago: Dios resiste a los soberbios y da sus gracias a los humildes. No escucha el Señor las oraciones de los soberbios que solo confían en sus fuerzas, antes los deja en su propia miseria, y en ese mísero estado, privados de la ayuda de Dios, se pierden sin remedio. Así lo confesaba David con lágrimas amargas. Antes que fuera humillado, caí. Pequé porque no era humilde. Lo mismo acaeció al apóstol Pedro, el cual, cuando el Señor anunció que aquella misma noche todos sus discípulos le habían de abandonar, él, en vez de confesar su debilidad y pedir fuerzas al Maestro para no serle infiel, confió demasiado en sus propias fuerzas y replicó animoso que, aunque todos le abandonaran, él no le abandonaría. Predícele de nuevo Jesús que aquella misma noche, antes que cantase el gallo, 3 veces le había de negar. De nuevo, Pedro, fiado en sus bríos naturales, contestó orgullosamente: aunque tenga que morir, yo no te negaré. ¿Qué pasó? Apenas el desdichado puso los pies en la casa del pontífice, le echaron en cara que era discípulo del Nazareno, y él por 3 veces le negó descaradamente y afirmó con juramento que no conocía a tal hombre. Si Pedro se hubiera humillado y con humildad hubiera pedido a su divino maestro la gracia de la fortaleza, seguramente no lo hubiera negado tan villanamente.
Convenzámonos de que estamos todos suspendidos sobre el profundo abismo de nuestros pecados, por el hilo de la gracia de Dios. Si ese hilo se corta, caeremos ciertamente en ese abismo y cometeremos los más horrendos pecados. Si el Señor no me hubiera socorrido, seguramente sería el infierno mi morada. Eso decía el salmista, y eso podemos repetir nosotros también. Esto mismo quería manifestar San Francisco de Asís cuando de sí mismo decía que era el mayor pecador del mundo. Contradíjole el fraile que le acompañaba. Padre mío, le dijo, eso no es verdad, pues de seguro que hay en el mundo muchos pecadores que han cometido más graves pecados. A lo cual contestó el santo, muy verdadero es lo que decís, pues si Dios no me tuviera de su mano, hubiera hecho los más horribles pecados que se pueden cometer. Es verdad de fe que sin la ayuda de la gracia de Dios no puede el hombre hacer obra alguna buena, ni siquiera tener un santo pensamiento. Así lo afirmaba también San Agustín. Sin la gracia de Dios no puede el hombre ni pensar ni hacer cosa buena. Y añadía el mismo santo, así como el ojo no puede ver sin luz, así el hombre no puede obrar sin la gracia. Y antes lo había escrito ya el apóstol. No somos capaces por nosotros mismos de concebir un buen pensamiento como propio, sino que nuestra suficiencia y capacidad vienen de Dios. Lo mismo que siglo antes había de confesarlo el rey David, cuando cantaba, si el Señor no es el que edifica la casa, en vano se fatigan los que la edifican. Vanamente trabaja el hombre en hacerse santo, si Dios no le ayuda con su poderosa mano. Si el Señor no guarda la ciudad, inútilmente se desvela el que la guarda. Si Dios no defiende del pecado el alma, vano empeño sería quererlo hacer ella con sus solas fuerzas. Por eso decía el mismo real profeta, no confiaré en mi arco, no confío en la fuerza de mis armas, solamente Dios me puede salvar. El que sinceramente tenga que reconocer que hizo algún bien y que no cayó en más graves pecados, diga con el apóstol San Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y por esta misma razón debe vivir en santo temor, como quien sabe que a cada paso puede caer. Mire, pues, no caiga el que piense estar firme. Con estas palabras, que son del mismo apóstol, nos quiso decir que está en gran peligro de caer el que ningún miedo tiene a caer. Y nos da la razón con estas palabras, porque si alguno piensa hacer algo, se engaña a sí mismo, pues verdaderamente de suyo nada es. Sabiamente nos recordaba lo mismo el gran San Agustín, el cual escribió, dejan mucho de ser firmes, porque presumen de su firmeza. Nadie será más firme en Dios que aquel que de por sí se crea menos firme. Por tanto, si alguno dijere que no tiene temor, señal será que confía en sus fuerzas y buenos propósitos. Pero los que tal piensan andan muy engañados con esta vana confianza de sí mismos, y fiados en sus solas fuerzas no temerán, y no temiendo dejarán a Dios, y por este mismo camino su ruina es inevitable y segura. Pongamos también mucho cuidado en no tener vanidad de nosotros mismos, cuando vemos los pecados en que por ventura vienen a caer los demás. Por el contrario, tengámonos entonces por grandes pecadores y digamos así al Señor, Señor mío, peor hubiera obrado yo si vos no me hubierais sostenido con vuestra gracia. Porque si no nos humillamos, bien pudiera ser que Dios, en castigo de nuestra soberbia, nos dejara caer en más graves y asquerosas culpas. Por esto el apóstol nos manda que trabajemos en la obra de nuestra salvación. Pero, ¿cómo? Temiendo y temblando. Y es así, porque aquel que teme caer desconfía de sí mismo y de sus fuerzas y pone toda su confianza en Dios, pues que en Él confía, a Él acude en todos los peligros. Le ayuda el Señor y le sacará vencedor de todas las tentaciones. Caminaba por Roma un día San Felipe Neri y por el camino iba diciendo, estoy desesperado. Le corrigió un religioso y el santo le contestó, Padre mío, desesperado estoy de mí mismo, pero confío en Dios.
Eso mismo hemos de hacer nosotros, si de veras queremos salvarnos. Desconfiemos de nuestras humanas fuerzas. Imitemos a San Felipe, el cual apenas despertaba por la mañana decía al Señor: Señor, no dejéis hoy de la mano a Felipe, porque si no, este Felipe os va a hacer alguna trastada. Concluyamos, pues, con San Agustín que toda la ciencia del cristiano consiste en conocer que el hombre nada es y nada puede. Con esta convicción, no dejará de acudir continuamente a Dios con la oración para tener fuerza que no tiene y que necesita para vencer las tentaciones y practicar la virtud. Y así obrará bien, con la ayuda de Dios, el cual nunca niega su gracia a aquel que se la pide con humildad. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se retira hasta que la mire benigno el Altísimo. Y aunque el alma sea culpable de los más grandes pecados, no la rechaza el Señor, porque, como dice David, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por el contrario, resiste Dios a los soberbios y a los humildes les da su gracia. Y así como el Señor es severo para los orgullosos y rechaza sus peticiones, así en la misma medida es bondadoso y espléndido con los humildes. El mismo Señor dijo un día a Santa Catalina de Sena: aprende, hija mía, que el alma que persevera en la oración humilde alcanza todas las virtudes. A este propósito, parecemos bien apuntar aquí un consejo que en una nota a la carta 18 de Santa Teresa trae el piadosísimo obispo Palafox y que se dirige muy especialmente a las personas que tratan de cosas del espíritu y quieren hacerse santas. Escribe la santa a su confesor y le da cuenta de los grados de oración sobrenatural con que el Señor le había favorecido. Sobre esto, el citado prelado nos enseña que esas gracias sobrenaturales que se dignó conceder Dios a Santa Teresa y a otros santos no son necesarias para llegar a la santidad, ya que muchas almas llegaron sin ellas a la más alta perfección, y otras muchas, por el contrario, aunque alguna vez las gozaron, al fin miserablemente se perdieron. De aquí concluye que es tontería y presunción pedir esos dones sobrenaturales, ya que el verdadero camino para llegar a la santidad es ejercitarnos en la virtud y en el amor de Dios. Y a esto se llega por medio de la oración y de la correspondencia a las luces y gracias de Dios. Que solo sea vernos santos, como dice el apóstol. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Luego pasa a tratar el dicho piadoso escritor de los grados de oración extraordinaria de los cuales la santa escribía, esto es, de la oración de quietud, del sueño y suspensión de las potencias, de la unión, del éxtasis, del vuelo y de la herida espiritual. Sobre estas cosas escribe discretamente el sabio autor. En vez de oración de quietud, debemos pedir y desear que Dios nos libre de todo afecto y deseo de bienes mundanos que no tan solo no dan la paz, sino que por el contrario, traen consigo inquietud y aflicción de espíritu. Como dijo Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. No hallará jamás verdadera paz el corazón del hombre si no arroja de sí todo aquello que no es del agrado de Dios, para dejar lugar totalmente al amor divino, el cual debe poseerlo por completo. Mas esto de por sí no puede tenerlo el alma y tendrá que alcanzarlo con continua oración. En vez del sueño y suspensión de potencias, pidamos a Dios que tengamos el alma dormida y muerta para todas las cosas temporales y muy despierta para meditar la bondad divina y para suspirar por el amor santo y los bienes eternos. En vez de la unión de las potencias, pidamos a Dios la gracia de no pensar, buscar y desear, sino lo que sea su divino querer, pues la santidad más alta y la perfección más sublime sólo consiste en la unión de nuestra voluntad con la voluntad divina. En vez de éxtasis y raptos, será mucho mejor que pidamos a Dios que nos arranque del alma el amor desordenado de nosotros mismos y de las criaturas y nos arrastre detrás de sí y de su amor.
En vez del vuelo del espíritu, pidamos al Señor la gracia de vivir enteramente despegados de este mundo, como las golondrinas, que no se posan sobre la tierra para comer, sino que volando comen, con lo cual debe entenderse que sólo debemos tomar aquellas cosas materiales que son necesarias para sostenimiento de la vida, pero volando por los aires siempre, es decir, sin detenernos en la tierra para saborear los placeres de este mundo. En vez del ímpetu del Espíritu, pidamos al Señor que nos dé aquella energía y aquella fortaleza que nos son necesarias para resistir a los ataques de nuestros enemigos y para vencer las pasiones y abrazarnos con la cruz, aún en medio de las desolaciones y tristezas espirituales. Y en cuanto a la herida espiritual, pensemos que, así como las heridas con sus dolores nos traen a cada paso a la memoria el recuerdo de nuestro mal, así hemos de pedir a Dios que de tal suerte nos hiera con la lanza de su santo amor, que recordemos continuamente su bondad y el apodo que nos ha tenido, y de esta manera podamos vivir siempre amándolo y complaciéndolo con obras y deseos, pues todas estas gracias no se alcanzan sin oración, y con ellas se alcanza todo, con tal que sea humilde, confiada y perseverante. Cuarto, hay que orar con confianza. Lo que más encarecidamente nos pide el apóstol Santiago, si queremos alcanzar con la oración las divinas gracias, es que recemos con la más firme confianza de que seremos oídos. Pide, dice, con confianza, sin dudar nada. Santo Tomás nos enseña que así como la oración tiene su mérito por la caridad, así tiene su maravillosa eficacia por la fe y la confianza. Lo mismo nos predica San Bernardo, el cual afirma solemnemente que la sola confianza nos obtiene las misericordias divinas. La causa de que nuestra confianza en la misericordia divina sea tan grata al Señor es porque de esta manera honramos y ensalzamos su infinita bondad, que fue la que Él quiso sobre todo manifestar al mundo cuando nos dio la vida. Así lo cantaba el profeta, cuando decía: Alégrense, Dios mío, todos los que en ti esperan, porque así serán eternamente benditos, y tú vivirás en medio de ellos. Y en otro lugar exclama: Protector es el Señor de todos los que esperan en Él. Señor, tú eres el que salvas a los que confían en ti. Oh, qué hermosas son las promesas que Dios ha hecho en las sagradas Escrituras a aquellos que confían en Él. Los que esperan en Él no caerán en pecado. La causa la da el profeta David cuando dice que los ojos del Señor descansan sobre aquellos que le temen y confían en su misericordia para salvar sus almas de la muerte, de la culpa. En otro lugar dice el mismo Señor: porque esperó en mí, le libraré, le protegeré, le salvaré, le glorificaré. Notes aquí que la razón que da para protegerlo y salvarlo y glorificarlo en la vida eterna es porque confió en Dios. Hablando también el profeta Isaías de aquellos que confían en el Señor, dice: los que tienen puesta en el Señor su esperanza adquirirán nuevas fuerzas, tomarán alas como de águila, correrán y no se fatigarán, andarán y no desfallecerán. Es decir, ya no serán débiles, porque Dios les dará la fortaleza. Y no tan solo no caerán, sino que ni siquiera hallarán fatiga en el camino de la salvación. Correrán, volarán como águilas. Añade el mismo santo profeta: en la quietud y en la esperanza estará vuestra fortaleza. Esto nos quiere decir que toda nuestra fortaleza está en el poder de Dios y en callar, es decir, descansando amorosamente en los brazos de su misericordia y no haciendo caso de la ayuda y de los medios humanos. ¿Se oyó por ventura de que alguna vez se haya perdido el que en Dios confió? Ninguno jamás esperó en el Señor y se quedó confundido. San Agustín pregunta: ¿será Dios tan mezquino que se ofrezca a sacarnos con bien de los peligros si acudimos a Él, y luego nos deje solos y abandonados cuando hemos acudido a Él? Y responde: no, no es Dios un charlatán que se ofrece con palabras a sostenernos y retira el hombro cuando queremos apoyarnos en Él. Bienaventurado el hombre que espera en ti, decía el Señor el real profeta.
¿Por qué? Responde el mismo Santo Rey. Porque aquel que confía en Dios le circundará por todas partes la misericordia divina, y de tal modo será ceñido y rodeado de la protección de Dios, que estará bien seguro contra todos sus enemigos y no correrá ningún peligro de perderse. Por eso no se canse el apóstol de exhortarnos a que no perdamos nunca la confianza en Dios, porque le está reservada una grande recompensa. Como sea nuestra confianza, así serán las gracias que recibiremos de Dios. Si es grande, grandes serán las gracias divinas. Confianza grande, cosa grande merece, escribía San Bernardo, y añadía que la misericordia divina es fuente abundantísima, y el que a ella acude con vaso grande, cuando mayor sea el vaso de confianza con que acudimos a ella, mayor es la cantidad de gracias que recibimos. Lo mismo había dicho ya antes el real profeta. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, según nosotros esperamos en ti. Lo vemos confirmando en el centurión del Evangelio, al cual dijo Jesucristo, ponderando su confianza: vete y hágase como confiaste. A Santa Gertrudes le reveló el Señor que el que pide con confianza tiene la fuerza sobre su corazón, que no merece sino que le obliga a oírle y darle todo lo que pide. Lo mismo afirmó San Juan Clímaco: la oración hace dulcemente violencia sobre Dios. San Pablo nos exhorta a la confianza con estas fervorosas palabras: lleguémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar el auxilio de la gracia para ser socorridos a tiempo oportuno. El trono de la gracia es Jesús, sentado está ahora a la diestra del Padre, no en trono de justicia, sino en trono de gracia, para darnos el perdón si vivimos en pecado y la fuerza para perseverar si gozamos de su divina amistad. A ese trono hemos de acudir siempre con confianza, con aquella confianza que proviene de la fe que tenemos en la bondad y en la fidelidad de Dios. Confianza firme e invencible, ya que se apoya en la palabra del Señor, que ha prometido oír la oración de aquellos que de tal manera le rezaren. Aquel que, por el contrario, se pone a orar con duda y desconfianza, esté seguro que nada puede recibir. Así lo asegura el apóstol Santiago: el que anda dudando es semejante a la ola del mar, alborotada y agitada por el viento, de acá para allá. Así que un hombre tal no tiene que pensar que ha de recibir poco ni mucho del Señor. Nada alcanzará, porque la necia desconfianza que turba su corazón será un obstáculo para los dones de la divina misericordia. No pedistes bien, dice San Basilio, cuando pedistes con desconfianza. Y el profeta David dice que nuestra confianza debe ser firme como montañas que no se mueven a capricho de los vientos. Los que ponen su confianza en el Señor estarán firmes como el monte de Sión, que no se cuarteará jamás. Oigamos, por tanto, el divino consejo que nos da nuestro Redentor, si de veras queremos obtener las gracias que pedimos. Todas cuantas cosas pidiereis en la oración, tened viva fe de conseguirlas, y sin duda se os concederá sin falta. Quinto, los fundamentos de nuestra confianza. Y ahora quizás dirá alguno: pues si yo soy ruin y miserable, ¿sobre qué fundamento puedo apoyar mi confianza de alcanzar todo lo que pidiere? ¿Sobre qué fundamento? Sobre aquella promesa infalible que hizo Jesucristo cuando dijo: pedid y recibiréis. ¿Quién puede temer ser engañado?, pregunta San Agustín, cuando el que promete es la misma verdad. ¿Cómo podemos dudar de la eficacia de nuestras oraciones cuando Dios, que es la misma verdad, nos garantiza solemnemente que nos dará todo lo que pidamos? Y añade el mismo santo doctor: no nos exhortaría a pedir si no quisiera escuchar. Pero leamos el Evangelio y veremos cuán encarecidamente nos inculca el Señor que oremos. Orad, pedid, buscad, y alcanzaréis cuanto pidiereis. Pedid cuanto queréis, todo se hará a medida de vuestros deseos. Y para que le pidiéramos con esta debida confianza, quiso que en la oración dominical, en la cual recurrimos a Dios
para pedirle las gracias necesarias para nuestra salvación eterna, pues todas en esa divina oración están encerradas. Es que quiere que pidamos las gracias a Dios con aquella amorosa confianza con que un hijo pobre y enfermo busca el pan y la medicina en el corazón de su padre. Si un hijo, en efecto, estuviera para morirse de hambre, le bastaría decírselo a su padre, y éste al punto le daría el alimento necesario. Y si el hijo por ventura fuese mordido de una venenosa serpiente, que vaya al padre con la herida abierta, que sin duda en el acto le aplicará el remedio. Vamos, pues, lo que nos dice el apóstol San Pablo: mantengámonos firmes en la esperanza que hemos confesado, pues es fiel el que hizo la promesa. Confiados en esta divina promesa, pidamos siempre con confianza, y no sea confianza vacilante, sino firme e inconmovible. Pues si es cierto que Dios es fiel a sus promesas, la misma certidumbre ha de tener nuestra confianza de alcanzar todo lo que le pidamos. Verdad es que hay momentos en que por aridez del espíritu o por otras turbaciones que agitan nuestro corazón, no podemos rezar con la confianza que quisiéramos tener. Mas ni en esos casos dejemos de rezar, aunque tengamos que hacernos violencia. Dios nos escuchará. Bien pudiera ser que entonces nos oiga más prontamente el Señor, pues en ese estado rezamos más desconfiados de nosotros mismos y más fiados de la bondad y fidelidad de Dios a las promesas que hizo a la oración. Oh, cómo se complace el Señor al ver que en la hora de la tribulación, de los temores y de la tentación seguimos esperando en Él contra toda esperanza. Esto es, contra aquel sentimiento de desconfianza que la desolación interior quiere levantar en nuestro espíritu. Así decía San Pablo en alabanza de Abraham, que seguía en su esperanza contra toda esperanza. Afirma San Juan que aquel que se pone con firme confianza en Dios será santo. Lo dice con estas palabras: quien en él tiene tal esperanza se santifica a sí mismo, y así como él es santo también. La razón es que Dios derrama abundantemente las gracias sobre los que confían en él. Sostenido por esta confianza, tantos mártires, tantos niños y tantas vírgenes, aun en medio de los más horrendos tormentos que los tiranos inventaron contra ellos, vencieron y se mantuvieron en la fe. Si a veces sucede que nos asaltan dudas de desconfianza, no por eso dejemos de orar. Perseveremos en la oración hasta el fin. Así lo hacía el santo Job, el cual repetía generoso: aunque me llegare a matar, en él esperaré. Dios mío, aunque me arrojes de tu presencia, no dejaré de orar y confiar en tu misericordia. Hagámoslo así y estemos seguros de que alcanzaremos de Dios todo lo que queramos. Así hizo la cananea y por este camino consiguió de Jesucristo lo que pedía. Tenía la desventurada madre de su hija poseída del demonio y se acercó al Redentor para que la curase. Ten piedad de mí, le dijo, mi hija está cruelmente atormentada del demonio. Replicóle el Señor: el que no había venido a salvar a los gentiles, sino a los judíos. No perdió la mujer la confianza, antes prosiguió diciendo con mayores ansias: Señor, si queréis, podéis salvarme. Señor, ayudadme. Y otra vez le sale al paso Jesucristo con estas palabras: el pan de los hijos no hay que tirárselo a los perros. A lo cual replicó ella: es verdad, Señor, pero al menos a los perritos se les echa las migajas que sobran en la mesa de los amos. Y aquí ya no pudo negarse el Señor, y alabando la fe y la confianza de aquella mujer, le concedió la gracia que le pedía, diciéndole: oh mujer, qué grande es tu confianza, hágase como deseas. Con razón, pues dice el eclesiástico: ¿quién invocó al Señor y fue despreciado por él? Dice San Agustín que la oración es la llave maravillosa que nos abre todos los tesoros del cielo. Apenas nuestra oración llega al Señor, desciende sobre nosotros la gracia que acabamos de pedir.
Sus palabras son estas. Es la llave y puerta del cielo. Sube la oración y desciende la misericordia de Dios. Esto es tan verdadero que el real profeta dice que juntas caminan siempre la oración nuestra y la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor que no desechó mi oración ni retiró de mí su misericordia. San Agustín nos enseña lo mismo cuando escribe: cuando ves que tu oración está en tus labios, date cuenta y está seguro que se halla muy junto también de ti su divina misericordia. De mí sé decir que no siento nunca mayor consolación en mi espíritu, ni tengo confianza más firme de salvarme que cuando me hallo a los pies de mi Dios, rezando y encomendándome a su bondad. Lo mismo tengo por cierto que pasará a los demás, pues otras señales de predestinación inciertas son infalibles, pero que Dios oye la oración de quien le reza con confianza. Es verdad indubitable e infalible, como infalible es que Dios no puede ser infiel a sus promesas. Así, pues, cuando sintamos nuestra debilidad e impotencia para vencer las pasiones u otras dificultades que se oponen a la voluntad de Dios sobre nosotros, digamos animosos con el apóstol: todo lo puedo en aquel que es mi fortaleza. Jamás se nos ocurra pensar: no puedo, no me siento con fuerzas. Es cierto que con nuestras fuerzas nada podemos, mas lo podemos todo con la ayuda divina. Si Dios dijera a uno de sus siervos: toma este monte, échatelo a la espalda y llévatelo de aquí, que yo te ayudaré, y él dijere: no quiero, porque no tengo fuerzas para tanto, ¿no le tendríamos por necio y poco confiado? Pues, cuando nosotros por ventura nos veamos llenos de miserias y enfermedades y reciamente combatidos de tentaciones, no perdamos los ánimos. Antes alcemos los ojos al cielo y digamos a Dios con David: ayúdame, Señor, y despreciaré a todos mis enemigos. Con tu ayuda, oh Dios mío, me burlaré de los asaltos de todos los enemigos de mi alma y venceré. Y cuando nos hallamos en grave peligro de ofender a Dios o en trance de funestas consecuencias y no sepamos a dónde volver los ojos, volvámonos a Dios y encomendémonos a Él, diciéndole: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién puedo temer? Tengamos absoluta certidumbre de que el Señor nos iluminará y nos librará de todo mal.